y no solo por el suministro abundante de su palabra, sino también por este tiempo de compenetración entre todas las iglesias. Amén. Señor, que nos está llevando adelante no solo en el país, sino también con los hermanos de los países vecinos. Amén. Queremos aprovechar este tiempo simplemente para presentarnos y dar gloria al Señor por habernos traído a esta conferencia. Amén. Vamos a ir presentando, a medida que presentamos se van dando y damos la bienvenida. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. La localidad Mar del Plata. Amén. Amén. Los hermanos de la iglesia en Córdoba. Los hermanos de la localidad de Resistencia. Los santos de la iglesia en Rosario. Los santos de la iglesia Santa Fe. Del área de Buenos Aires, entonces, Merlo. La Matanza. Marcos Paz. Amén. La ciudad de Buenos Aires. De las iglesias en Argentina, ¿falta alguna? ¿Pinamar? ¿Puede ser? Amén. ¿De acá en Argentina alguno más? Amén. Vamos por los países. Le damos las gracias, Señor, por la participación de Chile. Tengan en cuenta, hermanos, tenemos que ir a visitarlos ahora. Tiene conferencia nacional en noviembre, ¿no? Considérenlo. Tenemos una hermana de Perú. Dos hermanas que nos visitan hoy de Brasil. De los hermanos que nos visitan de Estados Unidos. Gracias al Señor por esta fiesta que hemos tenido, pero no terminó. Tenemos un mensaje más. Ahora, ¿qué les parece si oramos de dos en dos para abrirnos una vez más al Señor? Que nos va a responder. El Señor nos ha concedido un tiempo muy especial este fin de semana. Por un lado, es cierto que esta conferencia fue llamada o convocada para que principalmente las hermanas estuvieran presentes. Pero necesitamos recordar que hay un principio en las Escrituras, y es que la palabra del Señor para cierta localidad, cierta iglesia o cierto grupo de personas es la palabra del Señor para todo el pueblo de Dios. Amén.
que en un sentido sí ha habido un énfasis especial en el servicio de las hermanas, en su función. Pero, por otro lado, los principios aplican a todos nosotros. A todos nosotros. El Señor, cuando escribió a las iglesias en Asia, las 7 iglesias, al principio decía que el Señor le dijo, escribe a Juan, escribe al ángel de la iglesia en tal y tal y tal. Ese ángel era el grupo de hermanos que importaba la carga espiritual de la iglesia. Pero al final de cada carta dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ¿era una palabra para la iglesia local en Éfeso o era una palabra para todas las iglesias? ¿Era una palabra especial para Tiatira o era una palabra para todas las iglesias? Finalmente, la palabra del Señor para una iglesia es para todas las iglesias. Así que eso mismo aplica con todos estos mensajes. En cuanto a eso, preguntando a aquellos hermanos que estaban en el pueblo del Señor antes que nosotros en Estados Unidos, principalmente, el hermano Lee nunca dio una conferencia directamente para hermanas, nunca. Pero tampoco dio una conferencia directamente para hermanos. Sí dio conferencias para hermanos responsables y dio conferencias en cuanto a la manera ordenada por Dios. Pero ustedes se dan cuenta de que todos los mensajes, por ejemplo, todos los mensajes que son para el entrenamiento de hermanos, entrenamiento internacional para hermanos ancianos, hermanos responsables, que se dan todos ellos, luego salen como palabra santa para el avivamiento matutino para todas las iglesias. Esto muestra este principio. Así que esta reunión, que ya es una reunión más abierta, el resto de los santos aquí en Buenos Aires están aquí y también hay hermanos. Queremos hacer una breve recapitulación, un breve resumen en cuanto a todos los puntos generales que pudimos cubrir, para darnos cuenta que muchos de estos principios aplican a cada uno de nosotros. El primer mensaje, bueno, primero el tema de la conferencia era una vida familiar y una vida de iglesia en la economía de Dios, mostrándonos que estas cosas, tanto el matrimonio como el hombre, la mujer, los hermanos, todos, la vida familiar, debe estar en la economía de Dios. El matrimonio no es para nuestro disfrute, aunque lo disfrutamos. El matrimonio fue creado para los hijos de Dios, con miras a edificarle una expresión a Dios. Así que la familia es la expresión más pequeña de lo que debe ser el deseo del corazón de Dios, que es, Él quiere tener una familia. Así que el matrimonio con los hijos debe ser una miniatura de lo que es la vida de iglesia. Es por eso que la vida de iglesia debe ser vivida no en los salones de reunión, sino en nuestras casas. Cada casa debe ser una miniatura de la vida de iglesia. Por eso nuestros hogares deben estar abiertos. Y nosotros como esposos o como padres, nuestra primera función es santificarnos por el bien de los niños. En este sentido, es santificarnos por el bien de estos envases, de estos pequeños vasos que han sido puestos en nuestras manos hasta el día en que ellos se convierten en nuestros hermanos. Una de las cosas más difíciles para un padre es darse cuenta y empezar a tratar a sus hijos, luego de que son regenerados, como nuestros hermanos. Un día el Señor me concedió tener 2 hijas, a mí y a mi esposa. Pero una de las cosas más difíciles que nos ha ocurrido es, luego que ellas fueron regeneradas, cómo tratarlas a ellas. Conforme a la nueva creación, ellas son mis hermanas. Amén. Entonces eso requiere el ejercicio de mi espíritu. Amén. Y es muy difícil para un padre, aún en la vida de iglesia, deslindarse, divorciarse de esa relación.
decimos, este es mi hermano, pero este es mi hijo. Bueno, es un hijo de la vida de creación, pero si fue regenerado, ahora es su hermano, ahora es su hermana. ¿Cómo va a tratar a ese hermano? Entonces hacemos distinción. Cuando la Biblia dice que no debe haber distinción, no debe haber separación ni tratos diferentes. Sin embargo, a nuestros hermanos hijos los tratamos diferente a los demás hermanos en la iglesia. Igual ocurre con el matrimonio. A veces he escuchado a algunas hermanas quejarse y decir, ojalá mi esposo me tratara como trata a las hermanas en la iglesia. Eso quiere decir que ese esposo todavía ve a su esposa en la vieja creación. Cuando Pablo en 2 Corintios capítulo 5, él dice, de los versículos del 11 en adelante, empieza a hablar de la nueva creación. Y él dice en un momento dado, de aquí en adelante no conozco a nadie según la carne. ¿Qué quiere decir? Que comenzamos a conocernos según la carne, según el hombre natural, según el viejo hombre. Pero debemos progresar hasta que nos tratemos en la nueva creación. Amén. En la nueva creación, yo vivo con, yo me relaciono muy íntimamente con 3 hermanas. Con la hermana Damaris, que es mi hija, mi esposa, con otra hermana Damaris, que es mi hija mayor, y con otra hermana que se llama Natalia. Pero ahora tengo otra situación un poquito más complicada, porque tengo 2 hermanos, tengo un hermano nieto y una hermana nieta, porque ambos ya son regenerados y son santos en la vida de iglesia. ¿Cómo me relaciono con ellos? Simplemente como abuelo. Bueno, mismo que las abuelas pueden hacer algo, es transmitir la fe, pero una vez son transmitidas la fe, ya ellos son mis hermanos. Oh, cuánto ejercicio tengo que tener para relacionarme conmigo. ¿Qué es esto? Una vida familiar en la economía de Dios. Amén. Entonces necesitamos pastorear a nuestros hijos, hermanos, o a nuestros hermanos hijos, como los pastoreamos a los demás. Amén. Muchos hermanos también han dicho, no sé por qué mi esposa me levanta la voz tanto. Ella no le levanta la voz a los hermanos, pero a mí sí. Eso muestra que hay una relación muy natural todavía, muy natural. Debemos elevar nuestras relaciones a la relación del nuevo hombre y de la nueva creación. Así que por causa de eso debemos santificarnos, ser separados. Este proceso de santificación no es simplemente para que nosotros seamos mejores cristianos individualmente. Ese proceso de santificación es porque nos damos cuenta que cada cosa que hacemos es una semilla que sembramos, una semilla que va a dar fruto en algún momento. Y entonces nos santificamos porque debemos ser unos modelos apropiados. Ese fue el segundo mensaje, presentarnos nosotros mismos como modelos para fomentar el desarrollo de los jóvenes y de los nuevos creyentes. Ahí vimos que el Señor Jesús, por un lado, es el modelo por excelencia en santificación, y se dieron varios ejemplos, pero también vemos que el apóstol Pablo fue un modelo de uno que pastoreaba, uno que era como una nodriza, que cuida dice que él era como nodriza, que cuida a sus hijos con ternura. Pero qué interesante es esto. No dice como una, bueno, también dice como una madre que amamanta, pero dice como una nodriza. Y una nodriza era una persona que se alquilaba para cuidar los hijos de otro. Eso quiere decir que nosotros debemos cuidar nuestros hijos con el cuidado que tendríamos si estuviéramos cuidándolos de los de otro. Y una hermana testificó algo muy bien, o sea, a los hijos, si estamos cuidando del hijo de alguien, puede ser que no le demos mucha comida o algo así, pero nos cuidamos de que no se caiga,
de que no se rompa un brazo. Imagínense que usted le den el hijo de alguien a cuidar, y cuando venga de malo, usted le entregue su hijito con un yeso, con un brazo así. Muy triste. Esto implica que Pablo decía que él cuidaba a los santos con una nodriza, o sea, con ese cuidado excesivo, con miras a pastorearles, y como una madre que amamanta. No hay nada más tierno que un cuadro de una madre amamantando a su bebé. Eso es lo más cercano, lo más precioso, lo más íntimo entre un hijo y una madre, entre un bebé y su mamá. Así tan tierno era el apóstol Pablo. Era muy tierno. A veces era acusado, dice, a veces cuando escribió a los Corintios dice, ustedes dicen que yo soy muy fuerte en las cartas, pero muy débil en la presencia, cuando estoy presente. Eso quiere decir que era muy firme en la verdad, pero en la aplicación de ella era tan tierno, que a veces pensaban que era débil. No sé, creo ayer, mi tía almorzaba con un hermano y tenía comunión, de que a veces algunos santos que son muy fieles al Señor parecen como si fueran tontos, no tan ingenuos, no que son tontos, es que son tiernos. No confunda la ternura con la insensatez. A veces vamos a algún lugar y dicen, ¿por qué ustedes no hacen algo? ¿Por qué los colaboradores no vienen aquí y dicen eso? Nuestra función no es venir aquí a dar orden, ni a quitar a esto, a poner a otro. Nuestra función es ministrar Cristo. Ministrar Cristo. Por eso Pablo decía, ustedes dicen que yo escribo fuerte, pero cuando estoy presente como que soy tan débil. No es que era débil, ustedes saben cómo era Pablo. Dice que arrastraba a los creyentes antes, pero ahora era tan débil. Él dice, me hago judío con los judíos. Allí salió con los judíos. Y me hago griego con los griegos. Voy a comer un pedacito de cerdito aquí. Los judíos no comían cerdo, pero con ellos se dice a fin de ganar a muchos. A fin de ganar a muchos. Así que debemos ser estos modelos que cuidan con ternura, que amamantan, y las hermanas las animamos a que abran sus casas a recibir. Entonces, en el mensaje número 3 vimos la vida de iglesia en la economía de Dios, que no es otra cosa que pidiendo el 80% de la vida de la iglesia en las reuniones del grupo. Ese 80% vimos como que no se refiere simplemente al tiempo físico a algún lugar, sino más bien a nuestra entrega. El 80% de nuestra vida debe ser dedicado a cuidar a otros. Debemos ser aquellos que debemos siempre estar cuidando a alguien. Les dejo ese encargo a las hermanas. ¿A quién estoy cuidando? Usted puede decir, bueno, estoy cuidando a mis hijos. Está bien, eso está bien, pero también debe cuidar a otros. No le pasa a usted como una hermana que cuenta, el hermano Watchman Nee, que siempre se pasaba orando porque su hijo se convirtiera. Algunos saben de esta historia. Y esta hermana oraba, su hijo se convirtiera, y su hijo se convirtiera, y su hijo, mientras más oraba, más bandido se convertía. Y un día va donde el hermano Nee y le dice, hermano Nee, parece que el Señor no oye mis oraciones. Dice, ¿por qué? Llevo años orando por mi hijo y no se convierte. Y él le dice, ¿y qué tal de su oración por los hijos de los otros santos? ¿Ah? ¿Cuánto ora por los hijos de los otros santos? Bueno, no tengo idea de cuándo fue la última vez que oré por él. Dice, ¿qué tal si se olvida un poco de su hijo? Y empieza a orar por los hijos de los santos. A los pocos meses vino el hermano y dice, hermano, mi hijo se convirtió. Porque ella extendió abrió su corazón, ensanchó su corazón. Al principio, que dicen las Escrituras, que cuando venimos a la iglesia se nos dan más hijos. El Señor le dijo a los discípulos, cuando Él le dijo que el que no dejare padre ni madre, ni esposa, ni todo por causa de mí, no es digno. Y el Señor le dice, y vienen los apóstoles, le dice, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué hay para nosotros?
Oh, les digo que les será dado 100 veces más padres, 100 veces más madres e hijos en esta era y en la venidera, la vida eterna. La complejidad, la compleción de la vida eterna. Eso quiere decir que tenemos muchas madres en la iglesia. Hay muchos padres. Oh, yo por eso cuando yo regreso a Anaheim me siento tan contento, porque veo que tengo muchas mamás allí. Pero ahora no solo eso, ahora cada vez que llego a un sitio veo muchas mamás. Yo siento que tengo tantas mamás aquí en Anaheim, y tantas hermanas, tantos hermanos y tantos padres. Necesitamos que nuestra misión se extienda para que entonces nuestra vida familiar y nuestra vida de iglesia sean una misma cosa. No haya distinción. No haya distinción. Y eso es muy importante en cuanto a los modelos, porque a veces, entonces, si nuestros hijos en la creación, que son nuestros hermanos, puede ser que a veces vean que nosotros nos comportamos de una manera en las reuniones y de otra manera en su casa. Una vez, no fue aquí en Argentina, alguien nos compartió que un niñito le dijo: ay papá, yo quisiera que tú fueras el mismo de las reuniones cuando vienes a casa. Eso cambió la vida de este papá, porque este niñito se daba cuenta que el papá era de una manera cuando llegaba a las reuniones, de otra en la casa. Ayer hablamos de a veces es como si nos pudiésemos una chaqueta, aún en el mismo salón. Tenemos, aquí, cuando yo observo me parece ver casi ángeles. Todos estamos tan preciosos, ejercitando nuestro espíritu. Pero tan pronto el hermano dice: vamos a tener un receso. ¿Cómo que? Si estuvieran en el cristianismo diría: parecen ángeles, pero cuando decíamos un rezo se le caen las alas. Sabemos que los ángeles no tienen alas. Pero ¿cuál es mi punto? Como que tenemos doble personalidad. Hay una condición psicológica, psiquiátrica, de personas con doble personalidad. A veces nosotros como que somos creyentes de doble personalidad. Sí, algunos parecemos de esquizofrenia espiritual. Somos tan espirituales en la reunión, pero no hacemos más que decir qué es eso. Nos estamos sentando en la mesa, como que sufrimos una transformación. En la literatura hay una obra que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sí. En español es el mismo, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uno que era un médico, pero por las noches se lo asesino. Algunos de nosotros somos así. En la reunión somos tan médicos, pero luego nos convertimos en asesinos. No, hermanos, nuestra vida de iglesia debe ser en la economía de Dios. Nuestra vida familiar debe ser en la economía de Dios. Y una cosa que nos salva, vimos ayer, son las reuniones de grupo. Las reuniones de grupo. No tenemos el tiempo, pero vamos en el último mensaje a hablar un poquito más de eso. Finalmente, en el mensaje de esta mañana, pudimos tocar algunos asuntos del gobierno de Dios. Vuelvo a recomendar ese panfleto que no lo había visto abajo, pero era que estaba guardadito, pero ya lo sacaron, está a la disposición. El panfleto que lleva por título el asunto del cubrirse la cabeza. El asunto del cubrirse la cabeza no es algo físico. No es asunto ahora de ir a nuestras localidades con el panfletito y a golpear a los santos con el panfletito a las hermanas, con el panfletito, o decirle a los hermanos: miren, ustedes no nos han enseñado esto. Digo que ir a una conferencia de hermanas para que yo aprendiera esto. Póngase a hacer la función de hermano responsable. Si usted hace eso, está violentando el orden de Dios, está tocando el gobierno de Dios. Nos servimos finalmente, no nos dio mucho el tiempo, en otro momento
entraremos más en eso, que la función de las hermanas está por el lado, testifican del orden de Dios en la iglesia y en el universo, pero por otro lado, oran y profetizan. Oran y profetizan. Esto es una de las funciones más prácticas y visibles que las hermanas deben envolverse en cada localidad. Bien, llegamos entonces al último mensaje que nos da, es el bosquejo número 4 de su libro de bosquejo. Este mensaje nos da lo que pudiésemos decir el motor, el combustible para poder llevar a cabo todo lo que hemos hablado aquí. En ese mensaje de anoche también vimos las funciones específicas de las hermanas a estar constituidas en la verdad. ¿Para qué? Para profetizar, de ser aquellas que aman al Señor, aquellas que sirven, aún ministran con sus bienes, aún son hospedadoras, son colaboradoras. Pero ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el combustible que nos hace ser tal clase de hermana? Este bosquejo nos lo muestra. ¿Qué tal si todos los presentes que tienen el bosquejo leen el título del mensaje que aparece como número 4, que es el último de estas reuniones? Ser reavivado cada mañana y ser vencedor cada día para llevar la vida de iglesia práctica. Cuando escuchamos todas las cosas que escuchamos, espontáneamente tenemos un deseo de llevar a cabo algo, de hacerlo. Eso no está mal. Espontáneamente tenemos el deseo de llevar a cabo algo. Sin embargo, conforme a los principios, cuando recibimos una revelación, cuando recibimos algo del Señor, el primer paso no es hacer algo, el primer paso es detenerse. Detenerse. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Recibe la revelación del cuerpo de Cristo, del Señor. Pero el paso que el Señor le dijo fue detente. Estuvo 3 días y 3 noches ahí, hasta en ayunas, sin comer, que considerando todas estas cosas. Siempre nuestro hombre natural ve algo y quiere lanzarse a hacerlo. Pero el principio del Señor es: ¿lo ves? Detente. Detente. Y en cuanto a esto, necesitamos desde el mismo comienzo del día, nosotros debemos detenernos. Espontáneamente, nuestro hombre natural, ya bien sea que suene la alarma o la luz del día nos sorprenda, en la época y en el mundo que vivimos siempre hay mucha actividad y ya no están esperando las cosas. Especialmente las hermanas, hay tantas cosas que les esperan. Y a muchas hermanas hoy día, inclusive, que además de ser madres y esposas, trabajan secularmente. Más todavía hay tantas cosas que les sobrecogen y les abruman. Pero necesitamos detenernos. Cuando abramos los ojos, el primer principio es detenernos. ¿Para qué? Para ser reavivados cada mañana. Aún en el libro El ejercicio y la práctica de la manera ordenada por Dios, en los capítulos 25 en adelante hasta el final de ese libro, el hermano Lee nos menciona en esa serie de mensajes que el motor, el combustible para que la manera ordenada por Dios se lleve a cabo comienza con el avivamiento matutino, para tener un vivir vital y vencedor cada día. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es el día de hoy. Lo único que tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el día de hoy. Por eso el Señor decía: basta cada día con su afán. Algunos creyentes no progresan e ir adelante porque arrastran su pasado. Se lamentan por el pasado, por los errores. Esta es una de las palabras que
permeado esta conferencia. No se lamente, no se lamente por el pasado, porque no hay máquinas del tiempo. Eso es una fantasía. Aún Stephen Hawking, que es un científico físico, dice que si acaso se puede viajar en el tiempo, es hacia el futuro, pero no al pasado. Matemáticamente se puede viajar, si se viaja a la velocidad de la luz, bueno, no les voy a hablar de física. El punto es, al pasado, ni la ciencia ni los científicos dicen que se puede viajar al pasado. ¿Por qué vivir en el pasado? Esa es una estrategia que hace Satanás para desanimar. ¿Saben que Satanás tiene muchas armas? Una de ellas es el desánimo. Es como si Satanás fuera como un artesano que tiene muchas herramientas puestas para hacer una mesa y todas. Con los cristianos, él tiene la preferida. Se llama desánimo. Desánimo. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, al principio del capítulo y al final, él utiliza esa palabra de esta manera. En el capítulo 4, versículo 1, dice: por cuanto tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Amén. Tenemos el ministerio del Nuevo Testamento. Amén. Y al final del capítulo dice que el hombre exterior se va desgastando. Entonces habla de que no debemos desanimarnos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Amén. ¿No está usted renovada en este fin de semana? Amén. Quizá algunos de ustedes llegaron así, aquí como arrastrando los pies, ¿verdad? Pues más, algunos dijeron que hasta fue porque los hermanos le dijeron que tenían que venir. Pero ahora está así como una locomotora, a punto de salir y haciendo ¿Por qué? Porque hemos recibido el ánimo del Señor. El Señor nos ha pastoreado, nos ha suministrado. No permita que el pasado lo desanime. Lancémonos hacia adelante. Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. ¿Sabe que parece como si Dios tuviera mala memoria? Él dice que no se acuerda de nuestros pecados. Amén. Claro, en otros salmos dice que él se acuerda de lo que hayamos hecho en pro de su servicio. Pero de los pecados y del pasado no se acuerda. Por lo tanto, nosotros cada mañana tenemos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para tener un nuevo comienzo. Y vamos a ver ahora que esto está relacionado con inclusive el deseo del corazón de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de su profecía en Mateo 16, 18. Dice el punto número 1: el cumplimiento de la profecía del Señor acerca de la edificación de su iglesia, la preparación de su novia, lo traerá de regreso. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Ven que es Él? Nadie ama más la iglesia que el Señor. Él es el que la edifica. ¿Qué es la edificación de la iglesia? Es la adición del elemento de Cristo en personas. Eso es la edificación. La edificación es sentirse bien. En el concepto pentecostal, muchos dicen que están edificados. Estoy tan edificado, queriendo decir que está muy contento. No, la edificación no es estar contento. La edificación es que el elemento de Cristo es añadido a nosotros. Yo pienso que muchas de ustedes, la mayoría de ustedes, ha sido edificado este fin de semana. Porque algo de Cristo se añadió. Y muchas de ustedes salen de aquí, yo tengo la confianza que hasta todas salen de aquí siendo diferentes personas. Con miras a un nuevo comienzo. Así que el cumplimiento de la profecía del Señor acerca de la edificación de su iglesia, la preparación de su novia, lo va a traer de regreso. La iglesia edificada es la que trae de regreso al Señor. ¿Qué hemos estado haciendo aquí? Preparando a la novia. Todas las reuniones deben ser con miras a la preparación de la novia. A la mesa del Señor nos recuerda su venida. Porque Él dijo que Él la volvería a tomar, la mesa del Señor, con nosotros en el reino de su Padre. Esto quiere decir que la mesa
promesa es un puente entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Es un puente en el tiempo. Cada vez que nos reunimos, estamos en el puente del tiempo, entre la primera y la segunda venida del Señor. Amén. Nuestro himnario tiene himnos acerca de la venida del Señor, pero muy pocos se cantan en la mesa del Señor. Aún deberemos recordar y cantar himnos acerca de la venida del Señor. Quizás después de disfrutar un poco el pan y el vino, hay un himno muy precioso que dice: ya las iglesias se preparan. Entonces, y habla del novio viene, habla de las vírgenes y todo. ¿Qué nos muestra esto? Que el Señor desea cumplir su profecía, que la iglesia sea edificada para que Él regrese. Entonces, ahora es el tiempo para que el Señor cumpla su profecía por medio de los vencedores. Los vencedores son los que adelantan la venida del Señor cumpliendo el deseo de su corazón. ¿Quiénes son los vencedores? Quienes cooperan y coordinan con Cristo en su ministerio celestial para su mover actualizado y final. Mateo 24:14 habla inclusive de la predicación del Evangelio como una señal, predicación del Evangelio del Reino como una señal para el cumplimiento de su venida, porque dice que cuando este Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, hoy día podemos decir que el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones, pero no solo el Evangelio de la gracia para salvación eterna, sino el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Y aún el Señor está contestando oraciones que por años se habían hecho. Por ejemplo, por años habíamos estado orando por los países árabes o aquellos que practican la religión musulmana, para que ellos también tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y todos pensábamos, bueno, que el Señor abra las puertas de esos países. Esa es una manera de cumplirlo, pero ¿sabe cómo cumplió el Señor la oración? Con una emigración sin precedentes de país, de musulmanes y árabes de todos esos países, y ahora han emigrado a Europa. Amén. Oh, y están recibiendo al Señor. Amén. Están viniendo a su recobro. Hay muchos testimonios en cuanto a cómo el Señor está contestando las oraciones. No hay arma más poderosa para el cumplimiento de la economía de Dios que la oración. Que la oración. Así que estos vencedores inclusive son los que se unen al Señor en su ministerio de oración para que la era cambie. Para que la era cambie. Número 2, Romano dice: para ser los vencedores del Señor debemos amar al Señor y aprovechar las oportunidades para amarle. Y el capítulo que se nos menciona aquí es el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y los versículos son del 6 al 13. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, y dice que se le acercó a él una mujer con un frasco de alabastro. Ya hablamos ayer de eso. Este frasco de alabastro era un frasco que el artífice lo iba construyendo, le echaba el perfume adentro y luego terminaba de cerrarlo por completo. No tenía tapa, no tenía una tapa para abrir como los perfumes de día, que usted hace así. No, ese estaba cerrado, solo se podía oler cuando se rompía. Les dijimos ayer que la mayoría de las veces las mujeres ahorraban el dinero para comprarse ese frasco de alabastro para usarlo el día de su boda. Que era algo muy, muy tremendo. Y esta mujer vino, ¿y qué hizo? Lo derramó. Y era que un ungüento de gran precio. Dice que lo derramó sobre la cabeza del Señor. ¿Qué nos habla esto?
nos habla del amor al Señor. Esa mujer amaba más al Señor que a la futura boda que podían tener. No hay, es algo muy femenino, muy de la mujer, el aspirar a su boda. Hay algunas que siempre están pensando en su boda. Esta mujer dejó de pensar en su boda y expresó su amor al Señor. Pero en nuestra experiencia, en ese sentido, los varones también tenemos que ser mujeres. En ese sentido, en nuestro servicio y nuestro amor al Señor hay un aspecto femenino. Es el aspecto de que para el Señor, tanto varón y hembra son la novia del Señor. La novia del Señor. Así que debemos amar al Señor, entrar con nuestro mejor amor. Y para eso requiere que pasemos tiempo con Él, para contemplarle, escuchar su palabra y recibir una revelación acerca de Él. Los vencedores tienen la más alta revelación de Cristo y se ofrecen voluntariamente. Escuchen esto. ¿Cómo se ofrecen? Voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración. Esta parte final es del Salmo 103. El Salmo 110, versículo 3. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos que el principio de la degradación de la iglesia en Éfeso, que tipifica una etapa de las iglesias, el principio de la degradación es la pérdida del primer amor. Y esa expresión del primer amor implica que el Señor debe ser nuestro primer amor. No en tiempo pasado, porque muchas veces, a veces ven algunos hermanos, ¿verdad?, que se convierten y están muy entusiasmados con el Señor y dicen, ay, ese está en el primer amor. No, ese está en el amor que debe ser siempre. Si usted le dice a alguien, ay, mira, ese está en el primer amor, es que usted está en degradación. Porque ¿qué está diciendo? Mire, ese está enamorado del Señor, pero yo no. Mostrando que él tiene una conducta diferente a la suya. No, así debemos estar siempre. Teniendo a Cristo como el primer amor. El primer amor no es el primero de muchos. Perdón, no es el primero en términos de tiempo, es que es el primero de todos. El primero de todos. Y se lo ofrecen voluntariamente. Entonces, el primer paso de la degradación. Y vemos aquí cómo la iglesia en Éfeso era una iglesia que hacía muchas cosas. Dice que ella podía discernir que eran apóstoles o no. Porque había muchos que visitaban las iglesias y llevaban su ministerio. Y la iglesia en Éfeso estaba clara. Este no es apóstol. Este está en la enseñanza de los apóstoles. Tenía muchas obras. Esto quiere decir que el mucho obrar necesariamente no significa que Cristo es lo primero en nosotros. Si usted lee antes de ese versículo, parece que la iglesia en Éfeso fuera la iglesia ideal. Si usted lee, yo cuando me puse a leer esto, yo dije, pero si la iglesia que yo estoy no es así. Pero aquí dice, pero tengo contra ti algo. Esto quiere decir que la escasez de ser el Señor el primer amor pesa más delante del Señor que cualquier obra que nosotros podamos hacer. Cualquier obra. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y recuerda, por tanto, de dónde has caído. El Señor considera que si Él no es el primer amor, hemos caído. ¿Y qué es caer? Caer es pecado. Caer es pecado. Así que, letra B, María se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Después de haber oído y recibido la palabra y revelación del Señor acerca de su muerte, María buscó la oportunidad para morirlo antes que Él muriese. El Señor prefiere que los que han sido salvos lo amen y lo escuchen, a fin de que puedan conocer su deseo en vez de hacer cosas para Él sin conocer su voluntad. Somos aquellos entonces que hacemos cosas
pero conociendo su deseo y su voluntad. Es por eso, queridas hermanas, que necesitamos cada mañana ser reavivados y procurar una de las prácticas de vida, porque el avivamiento matutino es una de las prácticas de vida, las cuales el enemigo trata de estorbarnos más, es ser avivados en la mañana. ¿Qué es ser avivado en la mañana? Bueno, en el mundo de hoy hay algunas personas que trabajan de noche y tienen que dormir de día. Ser avivado en la mañana, para cada uno de nosotros la mañana puede ser diferente. ¿Qué es ser avivado en la mañana? Ser avivado en la mañana es ser avivado cuando abrimos los ojos, no importa la hora que sea. Amén. Si usted se despierta a las 7, esa es su mañana. Si usted trabaja de noche, es enfermera, médico, y tiene que dormir de 6 a 1 y usted se levanta a la 1 de la tarde, esa es su mañana. No diga, ya no puedo tener avivamiento matutino porque yo trabajo de noche y duermo de día. No, cuando usted abre sus ojos, esa es su mañana. Amén. Cuando estamos dormidos, es como cierta clase de muerte. Así que cada vez que abramos los ojos, es mejor, en vez de decir oh no, diga oh Señor. Cuando uno se está poniendo más adulto, por no decir viejo, las mañanas son difíciles. Las mañanas son difíciles. Yo recuerdo cuando estaba en mis tiempos de los 20 y aún de los 30, y aún de los 40. Yo abría los ojos, salía disparado de la cama. Ahora a veces tengo que abrir los ojos y decir, Señor Jesús. No puedo salir disparado porque una vez salí disparado y caí en el suelo porque perdí el balance. Porque ya no soy el mismo de antes, la sangre se me quedó en la cabeza. Y no llegó a los pies, cuando puse los pies. ¿Cuál es mi punto? Cuando abramos los ojos, detengamos. Sí, Señor Jesús, te amo. Amén. Señor Jesús, te amo. No es necesario ni gritarle, especialmente si estamos casados y está nuestro cónyuge al lado. Abrimos los ojos. Avívame, Señor. Gracias que tengo la oportunidad. Si abrí los ojos, quiere decir que estoy vivo. Si mi esposa está al lado, estoy vivo. Eso quiere decir que el Señor me ha dado un día más para ganar de Él. Algunos han abierto los ojos y están en la presencia del Señor. De hecho, el hermano Lee lo escuché decir una vez que nosotros no debemos ser como los animales. Cuando yo digo que me está insultando el hermano, dice, no, los animales se acuestan sin orar. Cuando vayamos a dormir también debemos orar y así hacer un recuento y decir, Señor, este día, perdón, quizás no lo viví a plenitud de ti, pero dame una oportunidad para orar. ¿Sabes por qué? Porque algunos cierran los ojos y cuando los abren están en la presencia del Señor, porque han partido con el Señor mientras duermen. Así que cuando abrimos los ojos, está mi esposa aquí, estoy todavía aquí. Gracias, Señor. Señor Jesús, te amo. Gracias por esta oportunidad que tengo este día para ganarte. Porque es lo único que yo tengo este día. Ayer no existe, mañana tampoco existe. Que tengo este día para ser avivado y para ser un vencedor. Entonces, nos trae ahora al número 3. En la manera ordenada por Dios, cuando practicamos las reuniones de grupos pequeños, debemos ser los que llevamos una vida de avivamiento matutino y de victoria diaria. Fíjense que el día de cada día, fíjense que el énfasis es cada día. Si no somos reavivados por el Señor en la mañana y somos derrotados por el enemigo durante nuestra vida diaria, no podremos ser victoriosos ni vivientes cuando llegamos a las reuniones de grupo. En otras palabras, ¿cuál es el combustible? ¿Cuál es el motor y combustible
de nuestra vida de iglesia ser avivados cada día. Amén. Y ese avivamiento comienza con el avivamiento matutino, pero debe continuar. Una de las cosas que aún en muchas ocasiones yo he tenido que pedir al Señor está relacionado con esto. ¿Quién tiene un librito de la palabra santa cerca, por aquí? Sí, matutino. ¿Sabe? Llegó aquí. ¿Cuántos de ustedes han visto estos versículos que están aquí en la parte de atrás? No crean que los hermanos que trabajan en LSM, que publican los libros, ponen esto ahí simplemente porque son páginas en blanco y hay que llenarlas con algo. Si usted se da cuenta, cada versículo de cada día, cada versículo están numerados ahí, con miras de que después que hayamos tenido el avivamiento matutino con los versículos, tengamos eso, y fíjese la fecha, para que tengamos eso durante el día, sigamos ejercitando nuestra vida, para mantenernos avivados, porque a veces tenemos el avivamiento matutino, que toma 10, 15 minutos, gracias, 10 o 15 minutos, pero no hacemos más que salir a la calle y pasa un automóvil por el frente de nosotros y ya nos derrotamos. O vamos en el viaducto, alguien nos corta hacia el frente y ya perdimos el avivamiento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a ser avivados. Amén. Usted puede recordar los versículos y volver a los versículos y volver a comer algo. Las personas hay algunas personas que son diabéticos y el médico le dice que en vez de 4 comidas debe tener 10 o más comidas para mantener su nivel de azúcar apropiado. Quiere decir que entonces tiene que comer pequeñas comidas durante todo el día. Hermano, espiritualmente nosotros somos diabéticos. Necesitamos que tener muchas comiditas durante todo el día. De hecho, dicen que si uno come pequeñas comidas durante todo el día, aún ayuda a que uno controle el peso. ¿Por qué? Porque siempre el estómago está trabajando y quemando calorías. Espiritualmente necesitamos estar quemando calorías todo el tiempo, comiendo del Señor, para que entonces seamos reavivados y logremos mantener un vivir victorioso. Amén. Porque solo comiendo del Señor Amén. podemos nosotros ser victoriosos. Victoriosos. El Señor vivió una vida de comer. Vivió una vida de comer al Padre. Él comía al Padre. Hablamos en el principio de las reuniones, hablamos de cuando el Señor fue al pozo de Samaria, que era más o menos al mediodía. Y dice que los discípulos se fueron a buscar comida. Se fueron a buscar comida. Y cuando ellos llegaron con la comida y le van a dar comida al Señor, le dijo, no, ya yo comí. Yo digo, ¿quién le habrá traído comida? En Juan 6:57, Él nos dice de dónde era la comida que Él comía. Claro, ahí Él dice, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, asimismo, el que me come vivirá por causa de mí. ¿Quiere esto decir que se pasaba comiendo al Padre? Él comía el Padre, porque dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, yo vivo por causa, asimismo el que me come vivirá por causa de mí. Si comerlo a Él, la matemática del Señor es bien sencilla. 2 más 2 es 4. 1 más 1 es 2.
Si comerlo a Jesús hace que vivamos por causa de Jesús, ¿quiere esto decir que vivir por causa del Padre era comerse al Padre? Él vivía comiendo al Padre. Eso llegó a ser el combustible para su vida. Lo vemos en el Evangelio de Marcos, cuando temprano en la mañana, después de haber sanado a la suegra de Pedro y a una gran cantidad de enfermos y endemoniados, por la mañana se llena la casa de Pedro otra vez, y cuando Pedro lo va a buscar y los discípulos no lo encuentran, ¿dónde estaba? Dice que estaba en un lugar apartado orando. ¿Qué estaba haciendo? Tomándose su desayuno, comiendo al Padre. Así que, hermanos, debemos ser aquellos que comen al Padre en Cristo por el Espíritu. Letra A fin de mantener nuestra victoria, necesitamos una vida y una obra que fluyan del amor del Señor. Hermanos, el combustible está en nuestro amor al Señor. Puedo testificar que solo cuando vine al recobro del Señor tuve la experiencia de decirle al Señor: Señor, te amo. Antes de estar en el recobro del Señor, pues yo decía: Señor, yo te adoro, alabado sea y bendecido sea tu nombre, yo te adoro, yo me postro delante de ti. Pero no me di cuenta que no fue que hasta el recobro del Señor, que un día yo dije: Señor Jesús, te amo. Amén. Entonces sentí algo que no había experimentado nunca en mi vida. Esa es la adoración más preciosa que podemos darle al Señor. Decirle: Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. ¿Qué tal si le decimos así al Señor? Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Oh, qué dulce. Eso se convierte entonces en nuestro combustible. Y eso nos hace vivir todas las cosas que hemos hablado este fin de semana. Deben ser el fruto del amor al Señor. Si no tenemos un vivir reavivado y una obra en el pastoreo, no seremos victoriosos por mucho tiempo. No habrá manera de mantener nuestra victoria. Lo que nos mantiene victoriosos es una vida y obra de amor para con el Señor. Para con el Señor. Y el Señor en nuestra vida física y humana nos da ejemplos de eso. ¿Cuántas cosas usted no hizo cuando estaba enamorado o enamorada de su esposo? O sea, algunos dicen que muchas tonterías yo hacía. Creo que les conté una vez, de una tontería que yo hice. Porque mi esposa, cuando éramos novios, ella se había criado en la frontera de México y Estados Unidos, en El Paso. Y se había criado comiendo comida mexicana, ¿no? Vivíamos en Puerto Rico, yo la conocí, en Puerto Rico. Un día me dice que a ella le gustaban los tacos mexicanos. Y un día estamos hablando por teléfono. Y me dice: hoy me comería unos tacos. ¿Sí? Nos vemos. Subí al automóvil, yo sabía dónde había un puesto que vendía tacos mexicanos. Y yo decía: 3 tacos. Compro 3 tacos. Y güey, toma. ¿Qué haces aquí? Aquí están los 3 tacos. ¡Ay, qué lindo! Le di los tacos. Me subí en automóvil, yo iba en las nubes. De momento doblo, estaba así la luz roja y voy por aquí, crucé por el lado. Estaba la luz roja aquí. Aquí hay un estacionamiento por el cual podía pasar y evitar la luz roja. Cuando hago eso, me detiene un policía. Eso fue la avenida Betance, se fue allá. Me detiene un policía. Y yo le digo: ¿qué pasó? No se dio cuenta por lo que hizo. Y dice: que yo no hice nada.
reacción, dije, ¿pero por qué? Sí, porque dije, pero si quién no sabía, no, la ley. Y yo dije, ¿pero dónde dice? Me trae el libro de la ley. Usted violó la ley. Y dije, sí. Pues déme el boleto. Eso me queda bien. Sí, déme el boleto. Estaba en las nubes, estaba contento, no me importaba. El boleto iba a costar más que los tacos. Pero yo estaba tan contento. Porque había surgido una necesidad de mi amado. Nuestro Señor tiene una necesidad. Debemos suplir la necesidad del Señor. Debemos suplirle. Así que, cuando tenemos tal clase de vida, nuestra obra es en amor y no es una carga. Vuelvo a mencionar, si nuestro servicio en la iglesia, si las reuniones de iglesia, si la predicación del evangelio, si el cuidado de los nuevos es una carga para nosotros, digo, ay, otra vez, ahora es que tengo que ir a visitar, ahora tengo que... Muestra que no estamos amando al Señor. Muestra que nuestro amor al Señor está carente, porque el amor al Señor es el combustible que nos impulsa a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es simplemente el resultado del amor al Señor. ¿Creen ustedes que Esteban estaba lleno de gozo cuando lo estaban apedreando? No. Pero él estaba viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado allí. Y las piedras, y las sentía. Dijo, Señor, perdónanos lo que hace. ¿Qué era esto? Era el mismo Jesús que cuando lo estaban crucificando dijo, perdónanos que no saben lo que hacen. Y dice que cuando el Señor dijo eso, entregó su espíritu. Y dice que cuando Esteban dijo eso, entregó su espíritu. ¿Qué era esto? Cristo volviendo a vivir. Era un hombre que amaba al Señor. Igualmente Pablo. Todos estos hermanos pudieron dar sus vidas, no porque eran superhombres o eran supermujeres, porque aún mujeres, hermanas, fueron sacrificadas en los leones. Una cosa que le destruía el concepto a los romanos es cómo es posible que los echemos a los leones y mientras los leones se los comen, ellos están cantando y alabando a su Señor. Porque amaban al Señor. El amor al Señor era el combustible, era la fuente que los llevaba a sufrir hasta el martirio por causa de el Señor. Letra A fin de mantener nuestra victoria necesitamos una vida y una obra que fluyan del amor al Señor. Si no tendremos un vivir reavivado, ni una obra en el pastoreo, si no tenemos un vivir apropiado ni una obra en el pastoreo, no seremos victoriosos mucho tiempo. No habrá manera de mantener nuestra victoria. Lo que nos mantiene victoriosos es una obra y una vida y obra para Él, con el amor del Señor. Juan 21. ¿Cuál fue? De hecho, el Evangelio de Juan. Hay varios libros incompletos en la Biblia. Uno de ellos es el libro de los Hechos. No termina. Otro de ellos es el Evangelio de Juan. En los otros evangelios el Señor asciende a los cielos y se va. Mateo, Marco, el Señor se va. Pero en Juan se queda hablando con los discípulos. Se queda hablando con ellos. Esto es para cumplir estos dos aspectos en los evangelios nos muestran el aspecto esencial y el aspecto económico. Económicamente Él ascendió a los cielos, pero esencialmente todavía Él está con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pues, entonces, está aquí. Esta mañana está entre nosotros, supliéndonos. Y por eso en el Evangelio de Juan, el Evangelio termina, Él conversando con Pedro y diciéndole, Pedro, ¿me amas? Aquí en este Evangelio tenemos cuál es la culminación de la vida cristiana. La culminación de la vida cristiana es una vida de amor al Señor y pastoreo a los santos.
Ese es el 1 más 1 igual a 2 en la vida cristiana. Es una vida de amor al Señor y una vida de pastoreo. Donde el Señor une su ministerio celestial con el ministerio apostólico y del cuerpo de Cristo. Así que, número 1, letra A1, cada día necesitamos ser renovados y esta renovación tiene que ser refrescada día tras día. Hermanas, no he sido refrescada este fin de semana. Yo he sido muy refrescado este fin de semana. Voy fresquecito para Anaheim. Aquí algunos hermanas van fresquecitas para Chile, otras para Mar del Plata, otras para Santa Fe, otras se quedan muy refrescadas en Buenos Aires. Esto nos habla de que podemos ser renovados. Día tras día podemos ser renovados. Ustedes han experimentado cierta renovación. Quiere el Señor entonces que mantengan esa renovación. Número 2, si estamos en serio con el Señor, a fin de practicar las reuniones del grupo pequeño que hablamos ayer, según la nueva manera, debemos ser personas reavivadas, victoriosas y vencedoras. No busque excusas. Una persona renovada, victoriosa y vencedora siempre está con nosotros. No me diga que usted está vencedor. Yo soy un vencedor. La renovación se expresa. No quiere decir que siempre va a estar así todo. Hay algo que se tiene que expresar por su cara. Mírese en el espejo. Obsérvese en el espejo. ¿Cómo Señor, avívame. Cuando Moisés bajó del monte, venía resplandeciente. Hay algo que se expresa cuando uno está tocando al Señor. Hay algo que se expresa. Ustedes lo han experimentado. A veces un compañero de trabajo, una compañera dice, oye, ¿tú tienes algo diferente? ¿Qué te pasó? Quizás ahora cuando usted regrese a su trabajo este fin de semana, mañana, el lunes, cuando usted dice, ¿qué dónde tú estás? ¿Qué te pasó? Porque el disfrute de Cristo se expresa. Qué triste que a veces vamos a algunas localidades y ya no. Amén. ¿Dónde está el disfrute? Es que yo soy así. Si usted es así, implica que hay algo que no está funcionando bien. Porque después de estar con el Señor, algo de Cristo se añade y la gente debe ver y usted aún experimentar que no es el mismo de antes. Miren a Pablo, Saulo, era terrible, era un asesino, él acababa arrastraba, dice que arrastraba a los creyentes, invocaban el nombre del Señor. Pero ese pecador que consentía en la muerte y que quizás Dios dijo así a Pedro, a Esteban, porque pusieron las ropas a los pies de él, mostrando que él era el que había dado la orden, porque en otras palabras, misión cumplida. Vinieron donde Pablo, quizás él no estaba presente allí o estaba viendo de lejos, pero le trajeron las ropas diciendo misión cumplida. Pero este se convirtió en aquel que en 2 Corintios dice que él gasta lo de él y aún se gasta a sí mismo por amor de vuestras almas. Llegó a ser muy tierno. Así que no me diga que usted es así. Pues si es así, necesita ser avivado. Amén. Para que pueda ser tierno, como una nodriza, como una madre que amanta, como un padre que exhorta. Amén.
Una de las experiencias muy bonitas de la paternidad es usted poder sentarse con su hijito, con su hijita y decirle, hijo, las cosas son así. No es lo mismo que decirle, hijo, las cosas son así. Oh Señor Jesús, solo el Señor y su impartición puede producir eso en nosotros. Letra B. La reunión de grupo no debe ser una actuación. Por tanto, debemos ser reavivados. Debemos ser reavivados, victoriosos en nuestro espíritu. Todo, queridos hermanos y hermanas, tiene su fuente y su origen en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está la fuente. Porque nuestro espíritu es un espíritu mezclado. Es un espíritu mezclado. Donde Dios triuno sale consumado como el espíritu vivificante, 7 veces intensificado, está ahí. Amén. Listo para fluir. Amén. Solo hace falta una apertura. Y entonces ya vimos durante esta conferencia que aún a veces no fue en esta conferencia. Fue en la conferencia de San Diego el fin de semana. Bueno, pues tengo que decirlo. Y creo que mencionamos algo. Hay veces entonces, sí, que el Señor arregla un ambiente y un entorno difícil. Unas circunstancias. ¿Saben ustedes para qué? Para que haya una grieta en nosotros. Una grieta. Señor, lo mencionamos sí aquí también. En la cruz del Calvario Él fue herido con una lanza. Si no hubiera esa herida, no fluye sangre ni agua. Hay veces que en la vida de iglesia sentimos que hasta los santos nos pasan una lanza. A veces es un hijo el que nos pasa una lanza y produce una herida. Pero ¿sabe qué debe salir de esa herida? Debe salir agua y sangre. Amén. Sangre para cubrir y agua para dar. A veces, por eso no debemos lamentarnos ni aún quejarnos. Y Pablo decía, en todo dad gracias. Amén. ¿Por qué? Porque aún por esas heridas, por ahí es que va a fluir el Espíritu. Porque a veces algunos de nosotros somos tan duros. ¿Saben que a veces hay santos, a veces hay hermanas que llevan 20 años, 30 años en la vida de iglesia, y están enteritas, están completitas, intocables, nadie las ha podido tocar? Entonces el Espíritu no puede fluir. El hermano Ni habló de esto en el libro La liberación del Espíritu. Muchos pensaban que era el hablar en lenguas, el saltar. ¿Cuál era la liberación del Espíritu? Que el Señor proveía un ambiente y unas circunstancias que quebraban nuestra vida natural, cortaban nuestra vida natural. Amén, Señor. Y por ahí entonces era que el Espíritu podía fluir. Amén. Aprendí esto hace unos años atrás. Estábamos tratando de pastorear a un hermano que pasó por una situación familiar tan difícil, al punto que él dijo: hermano, estoy pasando una situación familiar muy difícil, que no voy a poder seguir. Es mejor que yo le esté ministrando durante un tiempo, porque esto acaba, esto es una cosa muy dura. Y compartí. Entonces el otro hermano, que más experiencia que yo, sale y dice: pues hermano, no te preocupes, ten un tiempo para levantarte en el Señor y tomar al Señor y pases esta situación familiar. Y luego yo le pregunto: pero hermano, ¿cómo es posible que ahora este hermano podrá algún día volver a ministrar después de esta situación tan difícil que le ha pasado? Porque él está tan herido, ha sufrido tanto, ha sido avergonzado tanto, que este hermano me dijo: fíjate, si él se vuelve al Señor, él va a ser sanado por el Señor. La herida va a estar ahí, pero por esa herida va a
fluir el Espíritu. Amén. El Señor ahora va a tener un canal por donde salir de este hermano, y su ministerio y su servicio al final va a ser más útil y productivo, porque ya no es él el mismo. Amén. A veces en nuestro servicio servimos por nuestras fuerzas. Tenemos una fuerza, una capacidad natural, somos dotados. El Señor habla de los talentos, no tienen 5. Ahí habla de talentos naturales, que son capacidades naturales, pero esas capacidades necesitan pasar por la cruz. Necesitan pasar por la lanza. Amén. ¿Qué es la liberación del Espíritu? Que el Espíritu puede liberar porque nuestra alma ha sido, nuestro hombre exterior ha sido quebrantado. Y entonces tenemos muchos agujeros en nuestro hombre interior. ¿Qué es nuestro hombre exterior? El alma. Algunos de nosotros tenemos una voluntad bien férrea. Y nos llevamos delante a quien se para delante. Nos llevamos delante al padre, a la madre, a la esposa. Somos una locomotora con una voluntad y traemos esa voluntad a la iglesia. Entonces el Señor necesita quebrar esa voluntad para que sea una voluntad sumisa. Algunos tenemos una mente, no, a mí no me cambia nadie, esto es así y así. No vengas a convencerme, no me vengas. Clase. Una mente no hay que lo cambie. Pero entonces necesita tener una renovación del entendimiento. Necesita ser quebrado. Y un día, cuando todo el mundo hace lo que ocurre, un gran fracaso. Hay algunos santos que necesitan un gran fracaso en su vida para poder ser útiles al Señor. Amén. Luego de que han fracasado, entonces dice: Señor, perdona. Yo que me creía que me la sabía todo. Entonces, eso quiere decir: el Señor tocó su mente, su pensamiento. Algunos son las emociones. Hay algunos que siempre están llorando. Cualquier cosa. Mi mamá decía: esto lo paga todo. No sé si acá hay este refrán. Todo lo paga con lágrimas. No ando llorando. El Señor tiene que llevarlo a un balance. No todo lo paga con lágrimas. Necesita ser balanceado. Otros son que no lloran, no. Los está matando. Eso no me importa. Eso no te importa. Ese Señor le da una situación donde usted lo ve y estar llorando. Pero entonces el Señor tiene un camino. Entonces el Señor tiene un camino. Por lo tanto, nosotros debemos ser aquellos que no viven por actuación. Dios lo dice muy bien, no debe ser una actuación. Nuestra vida cristiana no debe ser una actuación. El hermano Ron tiene una expresión que lo ha utilizado muchas veces. Le dice a los entrenantes jóvenes, porque como son jóvenes, están en el entrenamiento, escuchan estas verdades y de momento quieren: yo quisiera ser así. Y dice: mira, no te preocupes, sé lo que eres hasta que seas diferente. Ante el Señor, sé lo que eres hasta que seas diferente. Igual, hermanas, ustedes sean lo que son, no pretenda ahora, ni haga promesas. Escuchen, no haga promesas de ahora en adelante. Ahora sí fue que vi. De ahora en adelante, Señor, yo te prometo. No prometa. Ame al Señor. Ame al Señor. Sea avivado cada día y no haga promesas, porque sabe que entonces el enemigo, después del desánimo, tiene otra cosa ahí, y es que le va a tirar una trampa. Y en lo que usted prometió es lo primero que va a caer. No prometa. Si va a prometer algo, dice: voy a prometer amar más al Señor. Señor, ayúdame a amarte más. Porque aún si no tenemos el amor, podemos decirle al Señor: Señor, mira, los hermanos dicen que hay que amarte, pero yo no te amo. No es suficiente. Hay que ser sinceros con el Señor. Eso aprendí también con el hermano Ron. Yo estaba traduciéndole, y con esto termino para el punto número 4.
el hermano Alberto lo va a compartir. Estaba traduciendo al hermano Ron en una conferencia en España, en Málaga, y el tema era, él dio 3 o 4 mensajes acerca del traje, de los diferentes trajes del cristiano, de los diferentes vestimentas. Y entonces él dijo que cuando la vestimenta más elevada es la que es bordada, y que hay diferentes trajes. Está el traje de la salvación, que somos vestidos de Cristo para salvación, pero luego dice que el día de la boda, ahí uno dice, ¿qué tú haces? Estamos en la boda, hablando de las bodas del Cordero. Tú no estás vestido de boda. Eso quiere decir que tenía un vestido que no era para la boda. Tenía el vestido de la salvación, pero el de la boda era diferente. El de la boda tiene que ser bordado. Entonces habla de que tiene que ser bordado con oro. Y entonces el propio hermano Ron comparte lo siguiente. Bueno, cuando uno escucha esto, uno quisiera estar vestido de ese bordado. Pero es que a veces lo estamos disfrutando. Dice, ¿para qué decir el Señor así? Y entonces me sorprendió cuando él sale y dice, ¿sabes lo que a veces yo le he dicho al Señor? Señor, para ti es bien fácil. A veces usted no se siente que es tan difícil la vida cristiana. Pues el hermano le dice, Señor, para ti es bien fácil. Tú nos ves a todos nosotros, pero yo no te veo. Tú me estás viendo ahora mismo, pero yo no te veo. Ahora mismo yo no sé dónde estás. Yo sé que estás aquí, pero para ti es bien fácil. Tú me oyes mis oraciones, pero yo no te escucho. Yo no te escucho verbalmente. Eso es fácil, Señor. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo te quiero amar, pero no te amo como debiera. Y él compartía que cuando somos así de sinceros con el Señor, Él se suple a nosotros. Él llega a ser nuestra fe. Entonces vemos las cosas que no se ven. Entonces sentimos el hablar de nuestro espíritu. Ay, sí, me está hablando. ¿No ha sentido usted que el Señor le ha hablado de usted? Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado? Solo amando al Señor. Y también pastoreando a su rebaño. Nuestro hermano Alberto continúa con la conclusión del mensaje. ¿Están contentas? Amén. Hermanos, ¿están contentos? Amén. Amén. ¿Para qué necesitamos ser reavivados cada mañana y ser vencedores cada día? Simple y sencillamente para llevar la vida de iglesia práctica. Amén. Y llegamos a hablar del tema que estábamos tocando anoche, los grupos. Y aquí menciona el punto 4, formar los grupos vitales hoy en día es muy práctico. Somos como un país que no tiene ejército, pero ahora sentimos la necesidad de fortalecer nuestro país. Nuestro país tiene que ser fortalecido. Y para edificar nuestro país necesitamos un ejército. A fin de formar el ejército necesitamos que en cada iglesia los voluntarios se junten y se reúnan. Ahí tenemos de referencia Jueces 7, del 1 al 7, que nos habla de Gedeón. Salió con 32,000 hombres. Y el Señor le dijo, no, son demasiados. Yo no puedo entregar el pueblo con 32,000 hombres. ¿Qué tal si dice que los que tienen temor regresen? Y se quedaron 10,000. No, todavía es demasiado el pueblo. Entonces lo llevó al río, que los que tomen de esta manera son los que son. Y se quedaron 300. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos ser los que van delante del Señor y nos muestre este asunto de ser reavivados cada día, y ser cada mañana y ser reavivados cada día. Y aquí habla de los grupos. Y anoche hablamos bastante de los grupos. Y quisiéramos hacer una distinción. Hablamos de
reuniones en casa. Y estas reuniones en casa tenemos la reunión de hogar, de los cuales hay dos tipos, y la reunión de grupo, de los cuales en cierta medida hay dos tipos, pero hablamos de ello más adelante. ¿Cuáles son estos dos tipos? La reunión de hogar con nuestra familia, particularmente esencial y necesaria cuando tenemos hijos pequeños. Después de cierta edad, nuestras ovejas no oyen nuestra voz. Cuando lleguen a la adolescencia, los más difícil de tener esta reunión de hogar con nuestros hijos. Pero cuando están pequeños, la reunión de hogar es con nuestros niños. Y simple y sencillamente es para infundirles a ellos nuestro modelo de amar al Señor. No es infundirlos con conocimiento prematuro. No es llevarlos a invocar el nombre del Señor de una manera vana, sino simplemente leer la Biblia con ellos. Y un pequeño cántico es suficiente. Y quizás una experiencia. Y también está la reunión de hogar, cuando tenemos, que tenemos una para la familia, y tenemos la reunión de hogar con los nuevos. Y allí es su familia, pero idealmente sería la familia completa. Y entonces vamos a cuidar de ellos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues, algo parecido a lo que hacemos con nuestros niños. No podemos, como dijimos anoche, llevar una comida demasiado abundante que ellos no puedan digerir. Entonces, ¿dónde cae la reunión de grupo aquí? Bueno, la reunión de grupo sale cuando anoche hablamos de que este nuevo invita a los vecinos, o invita a su familia cercana, y entonces llega a ser un grupo más numeroso y se convierte en una reunión de grupo. Y aquí nos habla el punto de que tenemos que formar este ejército. Y el punto A dice, no debemos formar los grupos solamente de acuerdo a geografía o según la edad de los santos, y ciertamente no debemos hacerlo según nuestra preferencia. Y está hablando ahí de un grupo particular, dice grupos vitales. ¿Por qué dijimos que aquí tenemos en cierta medida dos grupos? Porque tenemos un grupo que para evitar problemas vamos a llamar actual, y está el grupo vital. Un grupo actual, pero en muchos casos es lo que estamos haciendo hoy. ¿Y cómo el enemigo nos engaña? Tenemos una reunión de grupo y lo primero que hacemos es llamarle la reunión de mi grupo vital. Pero no hay nadie allí que esté viviente y no hay nadie que esté aquí. Por lo tanto, ¿dónde está la vitalidad? Es un grupo de la iglesia que se reúne a disfrutar al Señor. Pero es diferente de un grupo vital. Ustedes tienen un apéndice allí que lo vamos a cubrir paralelamente con los puntos que dice cómo producir y establecer un grupo vital en la vida de iglesia. Por un santo que se hace vital. ¿Qué quiere decir vital? Viviente y activo. ¿Para qué es el avivamiento matutino? Para tocar la vida. Cuando nos levantamos en la mañana, usted invoca el nombre del Señor y de momento notó que se detuvo un tic. Usted se levantó y hacía algo tic, 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 tic. Y usted invoca el nombre del Señor y se detuvo el tic. Es que cuando despertamos en la mañana somos una bomba de tiempo que está lista para explotar en cualquier momento. Pero cuando tocamos al Señor, esa bomba se desactiva. Pero esa desactivación solamente dura 24 horas. Mañana en la mañana tenemos que volver a desactivar la bomba. Ese es el avivamiento matutino. Es simplemente detener el reloj de la bomba de tiempo. Y mientras eso sucede, el Señor se añade a nosotros como el agua fresca.
Y aquí en estos puntos dice que necesitamos ser estos que tienen una comunión absoluta, clara y completa con el Señor continuamente. Que tiene una confesión cabal de nuestros pecados, transgresiones, fracasos, errores, fallas, etc. Entonces, cuando estamos allí delante de la luz del Señor, Él nos alumbra y vamos confesando nuestros fracasos, nuestras fallas. Como dice el hermano Víctor, sin hacer promesas. Señor, he fallado tantas veces en esto, pero de hoy en adelante, no diga eso. Simplemente apele a su misericordia del Señor y lávese con su preciosa sangre. Nuestros pecados, transgresiones, fracasos, errores, fallas. Y después tenemos un tiempo de oración desesperada. Dame hijos o si no me muero. Esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué es necesaria tener esta oración? Porque como hablábamos, nuestra vida natural está en contra de nuestra vida espiritual. Y tan pronto dejamos de tocar al Señor, nos distraemos. Por lo tanto, necesitamos estar activos. Estamos vivientes, pero si no hay actividad, esa vida se va a ir escapando poco a poco. Poco a poco. ¿Y qué produce la actividad? Simplemente el rebosar de la vida que de nosotros sale y llega a otro miembro o a un contacto para que reciba al Señor. Y entonces hay más fluir en nosotros. Se convierte entonces en un río que tiene una entrada y una salida. Si no, nos convertimos en un mar muerto. No solamente recibimos de parte del Señor, pero al no salir, eventualmente nos convertimos en personas estériles que no producen fruto y por lo tanto el Señor no puede avanzar más en nosotros. Así que hace falta la oración desesperada y sin cesar. Y mediante ser empapados por el Espíritu, al ser llenos del Espíritu y que el Espíritu se derrame sobre nosotros. Así que somos llenos internamente y hay una manifestación exterior del Espíritu. ¿Cómo? Viviendo y predicando el Evangelio del Reino para alcanzar a otros. Ahora, aquí dice que no debemos formar los grupos según nuestra preferencia. El siguiente punto en el apéndice dice tener contacto con otros santos buscadores. Entonces, usted tiene su reunión de grupo. Digamos que aquí hay una reunión de grupo. Y hay 8 hermanos. Este es usted y este es su esposo. Estamos hablando de las hermanas. Comienzan a orar juntos. No levante la mano, pero escuche esta pregunta. ¿Ora usted con su esposo todos los días? Me diga sí, me diga no, simplemente escuche la pregunta y considere. Porque necesitamos un compañero vital. Y qué mejor que el que está a nuestro lado cuando le abrimos los ojos. Eso está bien fácil y bien accesible. Pero el mismo fenómeno que se da con nuestros hijos, que se nos hace difícil verlos como hermanos en la iglesia, nos pasa con nuestros cónyuges. ¿Cierto? Los conocemos tan bien, conocemos nuestras debilidades, que a veces se nos dificulta orar con nuestro esposo o nuestra esposa. Pero necesitamos tener tal vitalidad. Y aquí están orando por la carga del Evangelio. Y este hermano que está aquí también está desesperado. Entonces, estos 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, comienzan a orar. Fíjense que solamente del grupo están estos 3. Y están orando incesantemente para que el Señor los lleve adelante y les dé fruto. ¿Qué pasa con estos 5?
Estos 5 están en diferentes grados de relación con el núcleo del grupo. Estos 3 están desesperados, estos están de alguna manera respondiendo, pero todavía no están a ese nivel de desesperación. Por eso están a una distancia un poquito más apartada. Pero en la medida en que somos fieles al Señor, en la medida en que nos abrimos a Él, va a haber la oportunidad de que estos 3 comiencen entonces a impartir la experiencia que están teniendo de vitalidad en los demás. Y puede ser que este grupo de 8 salgan a predicar el Evangelio de una manera muy espontánea. Hoy día tenemos tantas maneras de hacerlo. Por ejemplo, tenemos las listas de contactos de Rema, ¿cierto? Tenemos las mesas que ponemos para distribuir Biblia. Tenemos nuestros vecinos, nuestros familiares y aún los hermanos que hablamos anoche que se han retraído y no se están reuniendo. El Evangelio es la palabra de Dios. Así que no piense que solamente los incrédulos necesitan el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio. El profetizar es el Evangelio. Así es que comenzamos a impartir estos hermanos y de aquí se va produciendo la vitalidad. ¿Qué va a caracterizar la vitalidad del grupo? Que hay fruto, que está activo, Y esta hermana que estaba aquí, que es nueva y estaba un poquito cerrada a recibir, comienza a abrirse y el grupo comienza a nutrirla entonces de una manera de perfeccionamiento. Pero estos 3 hermanos que están aquí, uno del núcleo con estos 2, el Señor los guía a visitar un santo que no se está reuniendo. Esta nutrición que estamos haciendo aquí y este proceso de restaurar a este hermano surge de la oración de estos que están aquí. El motor de la actividad tiene que ser la oración. Y por eso es que en el anejo o en el apéndice tenemos este asunto de la confesión, de tener la comunión absoluta, de orar desesperadamente y la necesidad de hacer esto que se presenta delante del Señor. Solamente la vida de Dios en nosotros puede hacer esto. Solamente Dios puede convertir nuestro grupo actual en un grupo que sea vital por medio de la vitalidad del núcleo. Anoche le testificamos de estas 2 hermanas que abrieron la casa y que bautizaron 25 hermanos en como cerca de 3 años. Y yo mencioné que en un momento dado había 34 hermanos en la casa, ¿se acuerdan? Eso es una asistencia de una conferencia. 34 en una casa no es algo práctico para el pastoreo, no es algo práctico para la mutualidad. ¿Por qué llegó a 34? Porque no existía un núcleo saludable. Ellas estaban solas cargando el peso. Por lo tanto, al no haber este núcleo, no podía multiplicarse el grupo. Y lo que produce la vitalidad más adelante es precisamente que nos da la oportunidad, según estos hermanos comienzan a entrar en una práctica viviente, entonces este núcleo los va incluyendo. Y llega el momento en que quizás estos 5 hermanos tienen 3 nuevos y tienen otro grupo. Y estos también tienen 3 nuevos y tienen otro grupo. Entonces, de esta manera tan orgánica es que podemos llevar a cabo el formar este ejército que estamos hablando. Amén. 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 ¿Qué tal si leemos todo de nuevo la letra A? No debemos formar Solamente de acuerdo a geografía, según la edad de los amados. y ciertamente no debemos hacerlo según nuestra preferencia,
Y el problema es este: nos sentimos tan cómodos en nuestro grupo que no queremos salir del grupo. Pero si existe la vitalidad, si existe la carga, si estamos cargados de nuevo, simple y sencillamente va a ser algo muy orgánico. Porque ¿saben qué? Puede ser orgánico, pero ahora cada uno tiene una responsabilidad. Y según se van añadiendo, estos hermanos nuevos comienzan a participar de esto. Comienzan a hacer un Cornelio, invitando a su familia para escuchar a Pablo y a Silas. Perdón, al carcelero. O un Cornelio para escuchar a Pedro. Comienzan a invitar a su familia. Y ellos también vienen a ser vivientes y activos. Y aquí dice el punto 1, el requisito más necesario para tener un grupo juntos es la intimidad. Después de varias semanas, los 7 u 8 miembros de un grupo serán como una sola persona en una intimidad cabal. Anoche hablábamos de que en la reunión del grupo nos escondemos detrás de una máscara, donde todo está bien y nadie nos conoce. Pero en este caso, particularmente estos que están en el núcleo, comienzan a tener una experiencia diferente. Comienzan a abrirse el uno al otro con relación a sus situaciones personales. Claro, hasta el límite que sea necesario. No es hablar de mi color favorito, de nada de eso, pero sí de conocer la familia, las situaciones que tienen, los retos que enfrentan, para poder orar. Cuando ese hermano o hermana sabe que hay otros hermanos orando por su situación familiar, ¿saben qué? De momento el problema que era así de grande, sigue siendo así de grande, pero lo comienza a ver más pequeño. Yo tuve una experiencia, yo estaba muy angustiado por un problema que tenía. Y estaba con este hermano haciendo otra cosa. Y sentí abrirle mi corazón y contarle mi problema. Y este hermano habló de la siguiente manera: Señor, toma cuidado de este pequeño problema. Tan pronto él dijo la palabra pequeño, yo veía el peñón de Gibraltar delante de mí. Aquello se convirtió en una piedrita así de grande, simplemente por su oración. Pero antes de la oración hubo una apertura del corazón de mi parte para tener esta situación de abrirnos y tener la intimidad. Pero su oración produjo mucho refrigerio en mí y el problema se achicó grandemente. Así que la intimidad es un requisito más necesario. El punto 2 dice: también necesitamos la práctica de intercesión. Esto es orar los unos por los otros. La intercesión depende y se basa en la comunión. Así que este ejército tiene dos armas. Son transparentes y oran. Son transparentes el uno con el otro y oran el uno por el otro en intercesión. Después de la intercesión necesitamos practicar el pastoreo mutuo y cuidarnos los unos a los otros. No hay algo que le fresque más a un hermano o una hermana que llega a la reunión de grupo y usted le pregunta por algo que quizás abrió hace 3 semanas. ¿Cómo sigue tu papá? ¿Cómo se dio su salud? ¿Qué le dicen los médicos? Y ella es tan pastoreada por esa pregunta. Porque al usted preguntarle, no solamente es que usted quiere saber, es que indica que usted ha estado orando por la situación. Que de otra manera no lo tendría en su recuerdo para preguntar. Así es que esta es la manera en que nos cuidamos los unos a los otros. Si no existe este cuidado en este núcleo, de nada vale que vamos a tener nuevos. Porque los vamos a envejecer rápidamente porque no existe la vitalidad, no existe la actividad divina para llevarlos adelante en el perfeccionamiento. Entonces, el punto 3 dice: además debemos enseñarnos los unos a los otros en mutualidad. Esta clase de enseñanza es muy similar a alimentar. Así que hay enseñanza, pero es simplemente para nutrir. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablamos ayer. Contestamos o hablamos de manera sencilla, sin tratar de dar un estudio demasiado exhaustivo de la revelación divina, simplemente para alimentar.
La letra B dice, según el Señor nos guíe, primero debemos tener unos cuantos compañeros. Que es lo que hablamos aquí de este núcleo aquí. Ustedes y sus compañeros deben conocerse muy bien. Deben conocer la edad de sus compañeros, el nombre de su esposa, y cuántos y de qué edades son sus niños, a qué escuela asisten, etc. En una ocasión fui a un lugar con 2 hermanos de la iglesia. Y cuando llegamos los 3, pues yo fui muy refrescado por la actitud de la señora que nos atendió. Ninguno nos parecíamos. Y ella nos miró y dice, ¿ustedes son hermanos? Y yo dije, ella vio la unidad en nosotros. Porque no podíamos ser más diferentes. Y ella pensó que éramos hermanos en la carne. Indica que en la medida que pasamos tiempo, hermanos, comenzamos a tener tal intimidad con los hermanos y hermanas. Entonces, en el pasado escondimos nuestra verdadera situación sin dejar saber a otros nuestra verdadera situación. Pensábamos que los problemas nuestros son para orar nosotros solamente y que pues no vamos a importunar a los hermanos con nuestros problemas. Pero como dijimos, cuando nos abrimos, la carga se hace mucho más liviana. Encubrimos nuestra situación y pretendimos ser lo que no somos. Al tener tal práctica, nos engañamos a nosotros mismos y también engañamos a otros. Un ejemplo, una hermana tenía su casa abierta toda la semana. Y llegó el momento en que el presupuesto familiar no daba para comprar para la reunión, porque recibía muchos jóvenes y los alimentaba. Pues ella pudo haber escondido la situación y usar su tarjeta de crédito hasta donde alcanzara. Pero ella no hizo eso. Ella simplemente se lo trajo a los hermanos más allegados a la reunión, que no sabían. Los hermanos inmediatamente supieron la necesidad. Pero fue porque hubo apertura en esta hermana. Como resultado, no conocíamos las situaciones de los demás, pretendíamos que nos conocíamos, pero en realidad permanecíamos separados. En esta clase de situación es imposible estar en unanimidad y tener el verdadero impacto. Si ella tenía esa situación y los hermanos la hubiesen llevado a ella, no, vamos a orar, vamos a ver cómo podemos tener esta reunión en tu casa 2 veces en semana. ¿Ustedes creen que yo puedo orar por eso? No. Pero si no me da para una reunión, ¿cómo voy a hacer 2? Porque no existía la apertura. Así que necesitamos estar abiertos los unos a los otros. Entonces, el punto 3 lo trae de una manera negativa. Si no existe esta apertura, entonces cuando salimos a visitar a la gente, ellos van a ver que no somos uno. Y no es que haya problemas de enseñanza o algo así. Es que mi sentir, mi pensar está yendo a mis problemas y el suyo está yendo a los suyos. Por lo tanto, no somos uno con lo que estamos haciendo. Estamos allí, pero no estamos. Para tener la unanimidad y el impacto, debemos conocernos unos a otros íntimamente por medio de la comunión. Entonces, el punto final dice: al formar un grupo, el segundo paso es orar juntos. Tal vez el Señor nos guíe a orar por un periodo de tiempo. En ese tiempo no salgan a predicar, solamente oren. Después de un par de semanas ustedes estarán listos y el Señor los guiará a visitar. Durante el periodo de oración deben orar pidiéndole al Señor que los guíe a los que deben visitar. Tal vez el Señor los lleve a estudiar no solo a sus parientes, primos, cuñados, vecinos, amigos y colegas, sino también a los parientes y compañeros de los otros miembros del grupo. El Señor les mostrará a quienes deben visitar. Esto es ir a tocar puertas cálidas. Al hacerlo, no vayan solos ni vayan según su propio sentir. No deben ir según su propia decisión. Más bien deben ir por el grupo. 2 o 3 del grupo deben ir, pero para saber quién debe ir, necesitan estudiar a sus candidatos y orar. Y aquí entra la manera científica.
¿Cómo? Comenzamos a hacer, después de estar 2 o 3 semanas orando, intercediendo y siendo uno con la carga, comenzamos a hacer una lista de nombres. Hermanos que no se están reuniendo en estos momentos, personas por las cuales tenemos carga, ya sean nuestros parientes, vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. Y comenzamos a hablar por los nombres. Y con el tiempo el Señor nos va a ir mostrando a quién debemos visitar. Vamos a ver que el Señor nos va a cargar más por un hermano en particular. Y empezamos a orar. Y dependiendo del núcleo, quizás son 6, pues quizás entonces el Señor nos lleva a otro. Y allí en la oración sale que estos 2 hermanos con esta hermana deben ir a ver a este hermano. Pero sale de la oración la comunión y la compenetración los unos con los otros. Y cuando esos hermanos van 3, pero van con el pacto de todo el grupo. Porque ha habido mucha oración y mucha intercesión. Y entonces los hermanos saben que están yendo tal día a tal hora y están intercediendo por esa visita, atando y desatando, para que este hermano o esta hermana pueda volver a la comunión de la vida. O este compañero de trabajo o compañera de trabajo pueda abrir su corazón al Señor. Entonces, número 1, se convierte en una carga más liviana. En el pasado tratamos de hacerlo solos. Queríamos dar frutos solos. Pero los pámpanos necesitan estar en la vid. Y la vid tiene muchos pámpanos. Así que cuando entramos, ¿se acuerdan a la noche hablamos de racimo, ¿no? De los jóvenes? Pero igualmente aquí hay otro racimo. Cuando salimos con el respaldo del racimo del grupo, sentimos el impacto. Nuestro evangelio tiene impacto. Y otros van a recibir al Señor. Otros van a abrir su corazón. Entonces podemos tener el fruto que permanece. ¿Cómo permanece ese fruto? No debe pasar mucho tiempo en que después de tenerlo en su reunión de hogar, como dijimos, pero la carga debe ser que llegue al grupo vital. Y puede llegar de 2 maneras. Número 1, como hablamos, que él invite a sus vecinos, sus familiares. O número 2, nosotros lo traemos a nuestro grupo, donde ya estamos. Pero no lo traemos como un espectador, lo traemos como un hermano nuevo que necesita ser enseñado. Pero mientras aprende, hablábamos esta mañana de pasar el servicio. Pues entonces, también pasamos el servicio. Lo incluimos en nuestra salida. Es un aprendiz, pero comienza a ver la necesidad de dar fruto. Y no solamente eso, comienza a experimentar el gozo de que alguien sea salvo por medio de su testificar. ¿Qué les parece? Así es que esta es la manera de tener la vida práctica de iglesia para que el Señor pueda avanzar. Pero hermanos, concluyo con esto. Todo lo que hemos hablado desde el viernes de la noche hasta hoy son principios. Usted está en una situación en este momento. Lo único que podemos hacer es orar y comenzar a practicar en la medida en que podamos. Primera de Timoteo 4:15. Practica estas cosas, permanece en ellas, para que tu progreso sea manifiesto. Amén. El Señor les da gracia. El Señor realmente les dé la gracia para aplicar estos principios en vida. No en la ley, no en la doctrina, pero en vida. Y en la medida en que se pueda. Considere esta conferencia como usted haber ido a un almacén de estos que vende la comida al por mayor y comprar sacos de arroz y de frijoles y grandes pedazos de carne. Pero ahora tiene que haber guardarlo
empezar a trabajar, a cocinarlo, prepararlo poco a poco. ¿A qué ritmo? A la velocidad de la vida. Amén. El Antiguo Testamento es un testimonio de que Dios no tiene prisa, Dios es paciente. La conclusión del Antiguo Testamento es que el Señor se tomó 4.000 años para producir una pareja para encarnarse. ¿Ustedes creen que a Dios le pudiera tomar 4.000 años hacer eso? No, pero Él tenía una economía y tenía un plan. Dios pudo haber dicho, sean los padres de Jesús, y están los padres de Jesús, y sea Jesús, y ya está. Pero no, Dios es paciente. Amén. Él se tomó 4.000 años para producir una pareja, para Él encarnarse. Así que a la medida que ustedes apliquen estos principios y mantengan la comunión y el orden en la iglesia, el Señor les va a dar la gracia y la bendición de poder ir adelante en la vida de la iglesia. De una manera práctica y como un testimonio prevaleciente para la venida del Señor. ¿Qué tal si oramos de